años fueron totalmente para EFE, pero yo estuve entre 1992, 6 meses después de caer la Unión Soviética, hasta el 94, fue en ese año 94 cuando estuve trabajando para EFE, y después llegué en el año 2000, un día antes de que Putin venciera las elecciones, el 25 de marzo del año 2000, y estuve hasta casi finales del 2004, cuando ya fui destinado a Japón como delegado de la agencia EFE. De acuerdo. Una curiosidad, usted mientras estuvo en Moscú tuvo alguna oportunidad, me refiero a la segunda parte, ¿no?, de participar en alguna conferencia de prensa con el señor Putin. No solo participé en alguna conferencia de prensa, sino lo tuve a menos de un metro, simplemente dando información, lo que se llama en español canutazo, es decir, unas pequeñas declaraciones. Sí, lo tuve cerca y en varias ocasiones, claro que sí. ¿Y qué sensación le dejó en ese entonces? Bueno, Vladimir Putin es una persona que en la corta distancia establece como una especie de perímetro de frialdad, que es el mismo que se puede notar cuando lo vemos por televisión. Es una persona con los nervios de acero, seguramente después de haberse forjado no solo en el ámbito de la inteligencia en Alemania Oriental, sino sobre todo en el ámbito de la política interior rusa, cuando estuvo trabajando antes de pasar a Moscú en San Petersburgo, una de las ciudades más complicadas para establecer este tipo de trabajos, no militares y no de los servicios de inteligencia, sino plenamente políticos. Él tiene una carrera muy fuerte detrás. Sí, de acuerdo. Ahora, usted estuvo en esos años, era la guerra de Chechenia, ¿no? Y no sé si cuando usted estuvo se habían producido, bueno, esos atentados que hubo en el aeropuerto, no sé si fue exactamente por ahí, o incluso en conjuntos habitacionales, ¿no? Algunos los atribuyen, no sé si será cierto, los atribuyen esos atentados, sobre todo a los complejos habitacionales, a los servicios secretos rusos para justificar un poco digamos, la ofensiva contra los chechenos. No sé qué nos puede decir al respecto como unos antecedentes de lo que está pasando ahora, quiero decir. Sí, bueno, esos atentados ocurrieron poco antes de que yo llegara, pero efectivamente fueron atribuidos a fuerzas de la inteligencia rusa y como un pretexto, para ser utilizados como pretexto para, digamos, que agravar y endurecer la guerra de Chechenia. Lo que pasa es que la guerra de Chechenia después varió de una manera considerable, siendo al principio pues un conflicto sobre todo en el que había elementos de independencia, de búsqueda de una autonomía mayor. Después, y sobre todo a partir de los sucesos ocurridos con el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y la guerra de Afganistán, se fueron emponzoñando y la presencia islamista fue cada vez mayor. Entonces, en esos tiempos fue cuando yo también, sobre todo, estaba trabajando allí, cuando estuve en el año 2003 en la propia Chechenia, con ocasión de las elecciones que designaron a Kadyrov, Ahmed Kadyrov, le volvieron a poner como presidente del país, y ahí ya lo que se estaba forjando pues una campaña antiterrorista que después en la actualidad, en esta invasión que ha tenido igual, ha sido utilizada también como uno de los argumentos. Es decir, yo he hablado con gente rusa y me han dicho no, esto no es una guerra, esto es en realidad una campaña para acabar con el posible terrorismo de origen nazi, y algunas otras cuestiones han señalado, ultranacionalista ucraniano, contra la región del Donbass y contra Donetsk y Lugansk, que son las dos principales zonas que están habitadas por prorrusos y que de facto han sido desgajadas del este de Ucrania. Y bueno, en la época de la guerra de Chechenia, claro, no había la cerrazón informativa que ahora se da en Rusia respecto a la guerra actual. Por lo tanto, la gente podía estar informada por otras vías, más allá, digo yo, de lo que decían las autoridades. E incluso podíamos los periodistas desplazarnos, es decir, con muchas limitaciones, es cierto, pero cuando yo estuve en Grozny, en la capital de Chechenia, nadie me dijo, y yo iba además con una patrulla, digamos, rusa, estuvimos en el cuartel de Hankala, que es el cuartel de aviación allí, pero que es el que controla prácticamente la ciudad, una ciudad totalmente devastada por la guerra y que ahora podemos verla quizá en Mariópolis, los mismos efectos, o como se ha visto después del paso de la aviación rusa en Alepo, en Siria, recientemente también, hace muy pocos años. Entonces,
todos podíamos escribir, podíamos hablar, podíamos decir todo lo que pensábamos que era lo que debíamos transmitir. Ha cambiado totalmente, apenas hay ahora muy pocos periodistas que están acompañando a las fuerzas rusas, salvo que sean rusos y que estén siguiendo, digamos, los dictámenes oficialistas. Esta es la guerra de la desinformación, es una guerra de contradicciones, porque tampoco, de todas maneras, podemos tener en cuenta toda la información que está llegando desde el lado ucraniano. Como no hay información desde el lado ruso, todo lo que viene desde el lado ucraniano parece ser verdad y no parece ser cierto. Hay una desinformación total, como yo creo que no había habido jamás en ninguna otra guerra, desde luego del siglo XXI y de antes de esta nueva época. De acuerdo. Ahora, ahora sí pasamos a la guerra actual. ¿A usted le sorprende lo que ha pasado en el sentido que muchos esperaban, bueno, por lo visto Putin estaba confiado en que en 2 o 3 días iba a tomar Kiev, que los soldados rusos iban a rendir, cosas por el estilo, pero al final pues no ha sido así y se ha notado una serie de deficiencias. Parece que de pronto el ejército ruso, que parecía una aplanadora, pues no resulta tanto una aplanadora, ¿no? Y hay muchas deficiencias que han aparecido y por supuesto la resistencia además de los ucranianos. Usted, como digamos, tiene esa experiencia, además conoces, me imagino que mantiene contacto con rusos, aunque por lo menos los que se atreven a hablar, ¿qué le parece esta evolución de la guerra? ¿Le ha sorprendido? Sí, ¿Le ha sorprendido? No mucho. Lo primero por una cuestión. Nosotros estamos interpretando cuáles eran los planes de Putin. Y quizá eran así. Quizá él quería hacer una blitzkrieg y en muy poquito tiempo tomar Kiev y tomar las principales ciudades. En segundo lugar, estamos hablando de un gran ejército de 100 y pico mil, porque no se sabe exactamente cuál es el volumen de soldados del ejército invasor, pero le está haciendo frente también un ejército de cerca de 200.000 soldados entrenados y con material desde el año 2014 renovado por mucho dinero de Estados Unidos, de Gran Bretaña y también de Canadá. Entonces, digamos que estamos partiendo de unas premisas que pueden ser falsas. No son guerrilleros civiles con Kalashnikov o con cócteles Molotov los que están deteniendo a los rusos. Estamos hablando de un auténtico ejército. Y eso lo sabían los rusos cuando iban a entrar. Ellos, su sistema de inteligencia, aunque ha fallado mucho, posiblemente en los últimos tiempos, estaban ahí. Entonces, ¿cuál era hasta dónde de verdad hemos visto limitada esa acción rusa? Los ataques sobre Mariupol no tienen comparación con ninguno que se haya producido. Y nos pueden dar una información muy importante. Es precisamente lo que quiere hacer, lo que podría querer hacer Putin, es dominar esa franja oriental de Ucrania y hacerla mucho más fuerte. No ya solo reducir a Lugansk y Donetsk o a las repúblicas que están en el Donbass, sino ampliarlo incluso hasta llegar hasta Crimea. Ya de momento, solamente con el control de Jersón, que sería la única ciudad que está comprobado que se ha tomado por los rusos, ya impide que se pueda atacar en un futuro a Crimea. Crimea, esta península que era ucraniana y ahora es rusa después de hacer ese extraño referéndum y que donde se encuentra Sebastopol, la principal base del Mar Negro y una de las principales bases rusas. Entonces, no está tan claro de que los rusos se hayan estancado y que no hayan seguido cumplido unos planes. Puede que sí, pero a lo mejor no es todo esto. No tenemos toda esa información. Desde luego, lo que ha conseguido ya Putin es una cuestión clara y que era una de las reivindicaciones que hacía antes de la guerra. Ucrania no va a formar parte de la OTAN, no va por formar parte de la OTAN, ellos mismos lo han aceptado y además no puede ser si hay una parte de su territorio que está en manos de otro país. Y eso va a ser Ucrania, va a ser Crimea y va a ser también el este. Entonces, hay muchas dudas sobre lo que está pasando y lo único claro es que va a quedar un país devastado, incluso si mañana mismo se firmara la paz, que va a costar muchos años de reconstruir y va a ser la Unión Europea, a la que Rusia siempre ha querido ver débil, la que va a contribuir a sufragar este coste. Digamos que ya se han cumplido algunas de las cosas que quería hacer Putin. Si quería tomar Kiev, bueno, pues parece un poco precipitado, dado el volumen y la fuerza del ejército que tenía enfrente. No son los 900.000 soldados rusos los que se han ido a Ucrania, han sido una parte mucho más pequeña. No, eso está claro, evidentemente, eso solamente una parte, pero sí, lo que sí se ha visto son columnas de tanques paradas, tanques parados,
sin gasolina. Es decir, parece que han tenido problemas logísticos de verdad. Sí, sí. A lo que se suma las acciones efectivamente de estos ataques ya en pequeña escala, pero con siempre estos misiles antitanque y todo lo demás de las fuerzas ucranianas. O sea, no creo que se pueda negar que sí, ha habido digamos, Un freno. Un freno, ¿no? Un freno Exacto. respecto a lo que estaba previsto. Sí. Totalmente de acuerdo. La cuestión es que todavía no sabemos realmente qué es lo que estaba previsto. Pero en todo caso, incluso esto nos puede dar una idea de que realmente Rusia o Putin no preveía hacer este ataque hace muchísimo tiempo, que posiblemente se vio precipitado en las semanas antes o un mes antes de que esto se produjera, 2 meses cuando Estados Unidos, las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos a principios de diciembre dijeron Rusia va a invadir, pues posiblemente era ahí cuando ellos ya habían decidido que iban a invadir y no 2 o 3 meses o 4 meses antes, porque si no parece un poco extraño que tuvieran tales porque hayan tenido semejantes problemas. Ellos sabían dónde se estaban metiendo, conocen perfectamente el terreno de Ucrania y conocen la potencia de las fuerzas ucranianas. Con lo cual, todo esto nos puede dar una información en un sentido y una información en otro. Sí, bueno, en realidad estamos, en muchas partes estamos obligados a especular, porque nada más nadie sabe Claro, exactamente. no hay otra. No hay otra, eso es lo único que nos queda. Ahora, usted hablaba de la reconstrucción de Ucrania, pero, a ver, los europeos han embargado, los norteamericanos, en fin, han embargado creo que casi la mitad de las reservas rusas. Yo intuyo, ¿no?, que a la hora de reconstruir Ucrania, pues van a utilizar ese dinero, ¿no? O sea, van a decir, oye, pero alguien tiene que pagar por esto. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los europeos, ¿no? Cuando es Rusia que ha causado ese desastre? Claro, pero eso dependerá de las condiciones y cómo se sientan a la mesa de negociaciones. Estamos partiendo de que Rusia pierde y yo no lo veo tan claro de que sea así. ¿Quién está ahora mismo sufragando la invasión? Los europeos la estamos sufragando. 800 millones de euros cada día se paga por el gas ruso. Y va a seguir así. Antes hablaban ustedes de cómo se quiere cambiar el parámetro y todo el sistema de gasificación de Europa, pero eso no va a tardar 1 mes, 2 meses, Claro. 6 meses a lo sumo para la mitad. Entonces, cuidado con eso porque nosotros en Europa seguimos pagando eso, pagando la propia invasión de facto. Es así. Lo paguemos en rublo, lo paguemos en dólares, lo paguemos en euros. Esta es una realidad. Y después, claro, ¿qué sucede? ¿A quién beneficia realmente todo este sistema? Desde luego quienes salen beneficiados son, como comentaban también, las empresas estadounidenses que van a estar transportando ese gas licuado para el cual ni siquiera hay puertos en estos momentos. España tiene bastantes facilidades, situaciones así y donde se pueden hacer, pero no es en toda Europa. Se va a tardar mucho tiempo que se haga en un tiempo récord. No, claro, eso es, creo, además muchos han estado diciendo que efectivamente ya Europa tiene que desde ya dejar de comprar, pero Alemania ha hecho de ninguna manera, porque si eso se hace, pues nuestra economía se cae, ¿no? Y nos genera, pues, claro, se genera pues un problema económico y social para toda Europa, para además, toda no Europa, solo claro. para Alemania. Así Exacto. es. Entonces hay cosas que son inmanejables. Pero bueno, en todo caso, y cuando usted estuvo ahí en Rusia, claro, se habla mucho de qué cosa inspiró a Putin, la cuestión ideológica. Se ha hablado mucho de ese Alexander Dugin, ¿no? Y de otros que tienen esta ideología, ¿no?, ultranacionalista. Usted pudo percibir también que había en Rusia este ultranacionalismo muy atado por lo demás a la religión ortodoxa, ¿no?, que forma parte de la identidad rusa. Cuando usted estuvo ahí, ¿ya había algún tipo de manifestación de ese tipo? Sí, Alexander Dugin, desde luego, incluso ya había publicado un libro que yo pude leer en español antes de ir en esta segunda etapa a Rusia. Y desde luego que tiene una notable influencia. El patriotismo, el militarismo y después la ortodoxia de la religión forman parte de la base de la Rusia de Putin. Es así. Y desde luego ha ido increciendo en los últimos, incluso podemos hablar casi 20 años, cada vez más. Pero desde luego no está detrás de
del origen de este paso que parecería imperialista, pero que yo no creo que sea así, ni siquiera de recobrar las antiguas fronteras de la Unión Soviética. Lo que va a quedar de Ucrania, desde luego, no va a ser un problema para Rusia, porque dudo mucho de que ellos intenten ocupar esa Ucrania, que va a quedar parte devastada. Lo que ellos buscan, y de eso lo venían anunciando y lo venían advirtiendo desde hace tiempo, pero no solo ellos, incluso en Estados Unidos había grandes pensadores y diplomáticos que habían dicho: cuidado, no presionemos mucho la OTAN hacia Rusia, porque podemos tener en cualquier momento una bofetada de vuelta, que es lo que ha sucedido realmente. Cuidado, esta invasión brutal no se justifica, pero sí se puede explicar por algunos de los errores que se han cometido por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, y sobre todo de la OTAN, minusvalorando la reacción de Rusia, que Rusia quería efectivamente ese bumper, esa zona buffer de contención. A todo esto, si además unimos pues un creciente sentimiento ultranacionalista en el país, pues tenemos las condiciones para que este paso dado por Putin, digamos, que sobrepase incluso pues ese sentimiento de hermandad que siempre se había tenido por parte de rusos y ucranianos. El gran error de Putin ha sido, sobre todo, además de todas las muertes que se están produciendo, es fragmentar para siempre, o por lo menos durante muchas decenas de años, la confianza de las que otras repúblicas exsoviéticas van a tener en Rusia. Nadie va a mirar a Rusia, aunque Putin saliera mañana, ya no va a mirar a Rusia como un amigo. Efectivamente, eso a largo plazo va a ser un tema muy, pero muy complicado para Rusia, ¿no? Haber generado ese fraccionamiento. Así es. Bueno, muchas gracias por estas explicaciones. Vamos, obviamente, bueno, esto tiene todavía seguramente para bastante tiempo, lamentablemente, y sobre todo para los ucranianos. Y bueno, eventualmente podremos conversar nuevamente en algún momento. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Así